Bienvenidos a esta sesión del curso CI 1314 Bases de Datos 2. Mi nombre es Richard Delgado. En esta oportunidad vamos a hablar de bases de datos en XML en el contexto del curso y como un tema adicional a los temas cubiertos en el temario principal del mismo. Algunas bases de datos no son bases de datos relacionales. Si bien las bases de datos relacionales son las más utilizadas, existen otras bases de datos que no se basan en el modelo relacional. En particular, existen bases de datos que están específicamente diseñadas para manejar archivos en XML o datos representados a partir de una estructura en XML. Entonces, para iniciar nuestro recorrido en las bases de datos y XML, quisiera inicialmente hablar de qué es XML, hacer un recorrido por cómo se estructura un archivo en XML y más tarde vamos a hablar de las bases de datos en XML y en particular del lenguaje de consulta en bases de datos en XML que se conoce como XPath y su hermano mayor que es XQuery. Muy bien, entonces empecemos. ¿Qué es XML? XML es un acrónimo por Extensible Markup Language. Es una extensión al HTML, de alguna manera es similar al HTML en el sentido de que es un markup language. Es decir, hay una serie de tags que definen qué es lo que el texto entre los tags representa. Sin embargo, a diferencia de HTML, esos tags no están predefinidos, sino que uno mismo puede inventar o diseñar la gramática de esos tags para utilizarlos dependiendo del propósito de los datos que esté manejando. El XML es muy importante, no especifica cómo es que la información va a ser desplegada, solamente significa cómo va a ser interpretada. Entonces es un lenguaje más para transportar y entender, describir datos que para desplegarlos. Para desplegarlos podríamos usar HTML. Además, XML, además de ser extensible, es autodescriptivo, como vamos a ver más adelante. Uno mismo puede utilizar, o la misma lectura del archivo en XML describe cómo es que ese archivo es o qué es lo que representa cada uno de sus tags. ¿Por qué HTML y por qué XML y no HTML? Bueno, como dije antes, no es un reemplazo para HTML. El XML tiene objetivos diferentes. El HTML fue creado para desplegar datos y el XML es una generalización del HTML que se utiliza más como un lenguaje para describir la información y transportar la información en archivos que puedan ser luego interpretados de diferentes maneras o en diferentes plataformas. En particular, el XML no hace nada. No es como en HTML que si yo digo un tag bold o un tag header va a significar que algo va a ocurrir con ese texto en el browser, en el HTML, en el XML eso no ocurre. XML lo que hace es simplemente estructurar, almacenar y transportar esos datos y es autodescriptivo. En realidad, como se puede ver en este ejemplo, sí, uno lo puede leer directamente, cada uno de los tags describe qué es lo que estamos viendo, ¿no? En este caso es una nota. Y entonces tenemos un recipiente, un emisor, un encabezado y un cuerpo de la nota, y la nota ahí está entre los tags note y slash note. Noten que los tags siguen la misma idea de HTML en el sentido de que abren con note, están entre mayor y menor, y además cierran con menor y slash. Entonces vamos a ir viendo más adelante cómo es esa estructura. Entonces noten que node, to, from, heading, body, todos esos son tags que uno puede inventar. El XML no establece un conjunto definido de tags, sino que uno puede inventar sus propios tags. Una vez más, la idea es simplificar cómo comparto datos, cómo transporto datos y cómo entiendo estos datos. Es la base para los intercambios de archivos entre plataformas que podrían tener una representación diferente, de manera tal que uno pueda crear un lenguaje que es agnóstico de esta plataforma y que va a ir acompañado de la interpretación de esa información. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un archivo en XML completo. Como ustedes ven, bueno, el primero es un comentario que establece que el tipo del archivo es un XML.
su forma de codificación. Y luego los tags que yo he inventado. Vamos a ver más adelante que hay una manera en que yo puedo validar este archivo para saber que corresponde con una serie de tags que son viables dentro de la gramática que yo quiero establecer. Entonces es muy simple. Primero yo tengo ahí el header del XML. Además, Node es, a diferencia de HTML, el XML tiene que ser completo. Entonces tiene que haber un elemento que es el elemento raíz, que es el que abre y cierra. En este caso, Node es el elemento raíz. Node abre y Node cierra, todo está encerrado entre Node. Además, hay cada uno de los que vemos aquí en rojo son elementos hijos del elemento raíz. Y finalmente tenemos un end de root. A diferencia una vez más de HTML, que uno podría decir HTML y luego nunca poner slash HTML para cerrar, en XML, si uno hace eso, el archivo está incorrecto. O sea, sería un archivo erróneo. Es necesario abrir el root, terminar el root y ahí tener una serie de elementos hijos o child elements que van a abrir y cerrar también para completar el archivo XML en forma correcta. En realidad el XML es un árbol, como les decía, hay un root que es el papá de todos los demás elementos en el archivo. Aquí por ejemplo vemos la estructura en forma general y aquí vemos algún ejemplo de un XML para un libro, ¿no? Y ahí lo estamos representando como, en el cuadro de la derecha, como un árbol, ¿no? Entonces tenemos un root element que es el bookstore, que tiene uno o más books. Cada book tiene elementos, tiene title, tiene autor, tiene año, tiene precio. Y esos elementos van a tener algún texto, ¿no? Adicionalmente, cada entrada, cada elemento puede tener un atributo. Por ejemplo, el book tiene un atributo que es la categoría, que en ese sentido es similar a la estructura de HTML, que uno podría decir, por ejemplo, font, color o font face. Igual, por ejemplo, el elemento title tiene un atributo que es lenguaje o idioma. ¿Okay? Entonces, el árbol es un árbol completo, como les decía, tiene que tener abrir y cerrar. Y en este caso todos los books tienen que estar en un bookstore. Yo no puedo poner book y eso es repetir book y que no estén encerrados dentro del root element que es bookstore y slash bookstore. Ok, entonces aquí podemos ver un ejemplo ya del archivo completo, ¿no? Yo tengo aquí en rojo tenemos mostrando en el cuadro de la derecha el root element que es bookstore que abre y cierra. Y además tenemos el conjunto de entradas o de elementos que son books, ¿no? Books además tiene a su vez elementos que son title, author, year, price, etc. Pero ven que cada book abre y cierra. ¿Okay? Además lo que vemos aquí en verde son los atributos categoría, que pueden ahí ustedes observar que es un texto para cada uno de los libros. Entonces sabemos que por ejemplo Los Miserables pertenece a la categoría de clásicos o Harry Potter a la categoría de children. Y además tenemos un lenguaje que es un atributo de title, en este caso en inglés o en español. Los autores, el precio, etc. Pero ven que es completo, tiene atributos y vamos a ver después cómo yo puedo crear restricciones para establecer qué es lo que es válido colocar en un XML en particular. Ok, entonces repasando brevemente lo que acabamos de describir, tenemos el root element aquí. Tenemos element contents, tenemos element contents que son subelements del primer element content que es book. Tenemos attributes que pueden estar en diferentes elementos y además tenemos el contenido textual que es el que está encerrado entre los tags, que es el dato en realidad, que es el que queremos manejar. Entonces en este caso Los Miserables es el text content del element title, que pertenece a un element book, que pertenece al root element que es bookstore. Ok, entonces, dado que XML es muy flexible, tenemos que tener de alguna manera una forma de validar ese XML para saber que el sistema que transfiere o recibe la información en el XML puede interpretarlo de una manera correcta y puede validar que el archivo es válido de acuerdo a esa semántica particular. Entonces, además de que el XML puede estar bien formado, es decir, siguiendo estas reglas va a estar bien formado, el XML puede ser validado a través de un lenguaje que básicamente también es XML, que se llama un XML Schema.
El XML Schema describe cuáles son los elementos y los atributos y los valores de los atributos que puede tener mi definición de XML particular. Entonces, y lo vamos a ver en un momento. Entonces, un XML bien formado tiene que tener un elemento root. Todos los tags tienen que cerrarse. Los tags son case sensitive, es muy importante, a diferencia de en HTML, donde no importa el case, en XML sí importa el case. Okay, los elementos deben estar apropiadamente anidados, es decir, no puedo poner un elemento hijo de manera que no tenga un elemento padre. Y los valores de los atributos están entre comillas. Y eso lo va a hacer gramaticalmente bueno, bien formado. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos a escribirlo a través de un XML schema. ¿Okay? El esquema del XML va a ser una manera de definir cuál es la estructura válida de mi XML en particular. Es el conjunto de reglas que el XML que yo estoy creando, que estoy inventando, debe seguir para ser válido. Por ejemplo, qué valores puede tener un atributo, ¿okay? O qué entradas son válidas, cuántas entradas deben estar debajo de una entrada padre, etcétera, ¿ok? So, hay dos maneras de hacerlo. Hay dos maneras de definir este esquema, que es particular a mi archivo XML que estoy creando. La más moderna es lo que se llama el XML Schema. Y anteriormente se estaba o se inició usando lo que se llama un Document Type Definition o un DTD. Un DTD también es un archivo que describe los diferentes elementos que el XML tiene que tener, pero tiene una connotación y es que no es un archivo en XML como tal. El XML Schema está basado en XML a su vez y es más moderno y además es un archivo en XML que describe a otros archivos en XML. Ambas son gramáticas libres de contexto, es decir, son muy abiertas. Y con estos dos mecanismos podemos describir qué es lo que el archivo en XML válido debe tener. Okay, aquí vamos a ver un ejemplo de un DTD. Okay. Entonces un DTD, por ejemplo, aquí está definiendo cuáles son los elementos válidos del tipo nota, que es el que les he estado mostrando en este ejemplo a través de toda esta presentación. Entonces vamos a decir que hay un tipo de documento que se llama nota y que ese tipo de documento tiene elementos. Hay un elemento que tiene nota y que nota tiene además subelementos que son to, from, heading y body. Además describimos aquí mismo qué es lo que el to, from, heading and body debería tener. Entonces cada uno de esos son elementos también que solamente pueden estar dentro de nota y que son datos. Lo que quiere decir PC data es que son datos, es decir, texto. Yo voy a crear texto ahí adentro que es parsed, por eso es el PC. ¿Okay? PC quiere decir parsed content, que va a ser parseado para asegurarse de que su contenido está en relación, está validado también con el XML text. Okay, entonces vamos a ver ejemplos más complejos como en este caso. Entonces vamos a crear el XML newspaper. Un newspaper tiene un article y ven que este más que está aquí a la par de article en la definición de newspaper indica que va a tener uno o más artículos. ¿Ok? ¿Y qué es un artículo? Un artículo es un headline, un byline, un lead, un body y un notes. Cada uno de esos es un texto también, ustedes lo pueden ver ahí en la descripción de cada uno de los elementos. Y ese texto va a ser parseado para asegurarse de que es correcto. ¿Ok? Además tienen atributos, ¿no? Por ejemplo, article tiene esos 4 atributos. Tiene author, tiene editor, tiene date y tiene edition. Si data quiere decir que son datos que no son parseados, que no vamos a revisar que estén buenos, solamente va a ser texto que va a estar ahí sin que yo revise que esté bueno. Required quiere decir que es requerido y implied quiere decir que es opcional. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el root element es newspaper. ¿Okay? El más en este caso quiere decir que es más de uno o al menos uno, pero podría ser asterisco, podría ser signo de pregunta o podría ser pipe. Asterisco quiere decir que puede ser 0 o más de 0. Signo de pregunta quiere decir 1 o 0. O bien yo puedo hacer combinaciones usando OR. Que son los elementos en orden que un artículo tiene que tener. Esos elementos tienen que aparecer de esta manera. Y aquí mismo se describe cada uno de los elementos. ¿Okay? PC data, como les digo, es sparse content. Quiere decir que voy a revisar que su contenido esté correcto. Y CData quiere decir que es
contenido no parseado, no lo voy a revisar, es texto libre que yo voy a dejar sin revisar dentro de la gramática que estoy definiendo de este XML. Ok, required, implied y fixed. Required quiere decir required, obviamente requerido, perdón. Implied quiere decir opcional y fixed quiere decir constante. Ok, por ejemplo, este entity copyright que está ahí es un texto que va a ser reemplazado todo el tiempo que aparezca la palabra copyright. Lo es constante, un texto constante que tiene que aparecer siempre. Y en algunos casos es útil, ¿ok? Ok, entonces ahí tenemos el ejemplo de cómo usar copyright para que sea reemplazado por el string que dice copyright 1998 Verbal Logic Press. Entonces ven que ese describe, que aquí tenemos un ejemplo de catalog. Entonces el tipo catálogo va a tener diferentes entidades. Aquí esto es interesante porque no solamente tiene una entidad particular, tiene un autor, una compañía, un email, y el catalog es en particular un conjunto de uno o más productos. Los productos tienen igualmente descripciones particulares de los elementos que pueden tener. Por ejemplo, tiene una o más especificaciones, 0 o una opción, 1 o más precios, 0 o una nota, y tiene un conjunto de atributos que aparecen ahí. Vean aquí en este caso, el caso de categoría está estableciendo una lista de valores que la categoría puede tener. ¿Okay? Entonces el atributo categoría del producto puede ser Hand Tool Table o Shop Professional nada más. ¿Okay? Igualmente podemos establecer cuál es el default en el caso de que el producto no lo incluya. Vamos a decir que el default es Hand Tool. Muy parecido, de una forma muy similar, podemos definir los elementos de opciones, por ejemplo. Opciones pueden ser cómo está terminado, si se adapta, el tipo de empaquetamiento, etc. ¿no? Aquí podemos ir describiendo cada uno de los atributos. ¿Ok? Y esta es una manera de definir el XML que yo voy a validar. Una manera más elegante y más moderna es lo que se llama XML Schema. Es equivalente al DTD, lo único es que está basado también en un XML. Y describe los elementos y además puede describir tipos. ¿Okay? Este lenguaje que se utiliza en el XML Schema se llama XSD o es XML Schema Definition. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí estamos definiendo un elemento que se llama nota, mismo ejemplo, ¿no? la misma idea que hemos estado trabajando a través de toda la presentación. Aquí nota es un tipo complejo, es decir, que tiene otros subtipos. ¿Okay? Y en secuencia la nota tiene que tener, y es lo que quiere decir XSequence, un elemento que se llama to, un elemento que se llama from, un elemento que se llama heading, un elemento que se llama body. Y ven que aquí estoy definiendo su tipo. Y es una cosa interesante. Cada elemento puede tener un tipo. Yo puedo definir tipos de elementos estructurados que van a dar una estructura en particular, como un struct en C. En este caso estamos dando un tipo básico que es un string. Entonces, nombre. Entonces, aquí estamos haciendo una nota. Es un tipo complejo. Esa nota que abro aquí, en la primera línea, tiene una secuencia de elementos también, que dice que tiene to, from, heading, body, y cada uno de esos es un string. Luego cierro la secuencia, cierro el tipo completo y cierro el elemento que es el que define la nota como tal. Okay, entonces mucho más elegante, mucho más claro. Además puedo definir tipos y por ende puedo establecer dónde van a estar. Okay. Eso es interesante. Okay, veamos aquí algunos ejemplos. Okay, entonces, por ejemplo, puedo decir aquí el elemento last name es un string, el elemento age es un integer, el elemento day born es una fecha, el elemento hair color es un string cuyo default es red. Y el elemento, por ejemplo, number of eyes es un entero que siempre va a ser fijo. Es de tamaño 2, siempre va a ser 2. ¿Ok? Podrían ustedes decir, ¿para qué? Pero bueno, si hay maneras, sí es importante definir constantes, como en este caso. ¿Ok? Entonces ahí tenemos tipos de datos, como string, decimal, integer, boolean, date, time, etc. Además tenemos defaults y también podemos tener constantes que se definen como fixed. Entonces aquí yo podría decir que este XML que está aquí abajo, este fragmento del XML es un XML válido. Porque cada uno de los atributos primero existe, cada uno de los elementos existe, last name existe, y es un string, y aquí es un string. Age es un entero, y aquí yo paso un entero. De modo que si por ejemplo pusiera 36.5, este archivo sería inválido porque estoy definiendo el elemento age no como un decimal, sino como un integer. Okay. Luego la fecha, date born, hair color y number of eyes, que es 2 siempre.
Entonces este fragmento de ese XSD está definiendo o validando, se puede usar para validar ese fragmento del XML y determinar si es correcto o no, de acuerdo a la definición del XML que quiero definir, que quiero agregar, crear. Ok, yo puedo crear tipos complejos. Ven aquí, este es un ejemplo interesante en este XSD, que yo defino el tipo de elemento empleado es de tipo full person info. Y si ustedes ven más hacia abajo, full person info está definido. Okay, un empleado es una persona. Ok, entonces empleado va a tener, el elemento empleado va a tener todos esos elementos o esa descripción que está ahí. Ok, entonces ese tipo complejo full person info tiene un contenido, que es lo que estoy abriendo ahí en XComplex Content, que es una extensión de persona, a su vez. Y persona, al ser una extensión de persona, estoy diciendo es una extensión del tipo que estoy definiendo aquí arriba en rojo ahora. Una persona tiene first name, que es un string, un last name, que es un string también, y después full person info va a tener además de esta secuencia de elementos, va a tener una dirección, una ciudad y un país al que pertenece. Entonces al final empleado va a ser un elemento que va a tener first name, last name, address, city y country en esa secuencia. Porque es full person info y full person info es una extensión de person info que le agrega address, city y country. Person info es first name, last name. Por ende, empleado va a ser, podría ser first name, last name, address, city and country. En ese orden porque estamos creando una secuencia. Ven que establece que es un access sequence. La otra cosa interesante es que puedo crear restricciones y atributos. Por ejemplo, yo podría decir el atributo lang es string y el default es inglés. Y además ven estos otros. Aquí yo puedo decir el atributo age es un integer y el mínimo tiene que ser 0 y el máximo tiene que ser 120. ¿Ok? Entonces age tiene que tener esa restricción. Esto es crear una restricción basado en un entero. Por otro lado yo podría decir esta restricción es una enumeración. En este caso el car type solo puede tener esos tipos de carros. Audi, Golf, BMW. ¿Okay? O bien podría decir una lista de valores. En este caso, el género es un tipo simple que tiene una restricción basada en string que tiene que ser hombre o mujer. ¿Okay? Puedo extender esto a lo que yo quiera, por ejemplo, a cualquier expresión normal. Por ejemplo, quiero saber que el patrón tiene que ser letras de la A a la Z en minúscula. ¿Okay? Es un ejemplo, entonces letter es un elemento simple, es basado en string, pero es un string que solo puede tener A y Z. Entonces ven que es mucho más rico que el DTD porque puede escribir muchas más cosas que el DTD. Ok, entonces ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos un archivo XML, que es un archivo que es flexible, que yo puedo crear mis propios stacks y puedo describir datos. Para saber si ese archivo está bueno, correcto o validarlo a partir de la semántica que yo quiero darle al archivo, puedo usar un XML schema o un DTD que va a definir qué clase de atributos pueden tener. En ese sentido es como la descripción que uno hace de la tabla en una base de datos relacional, es muy similar. ¿Okay? Y ahora vamos entonces, sabiendo que XML, luego de esta breve introducción de XML y entendiendo qué es lo que yo puedo hacer con XML, vamos a hablar de bases de datos que manejan archivos o elementos en XML. En estas bases de datos no vamos a tener entonces tablas. En un esquema relacional yo tengo una tabla que dice persona, nombre y teléfono. En una base de datos en XML no voy a tener eso, voy a tener un archivo en XML que puede tener un tag que es persona, un element que es persona, que además está compuesto por subelements que son nombre o teléfono. Y que además pueden ser multivaluados, pueden haber muchos teléfonos y eso está bien. Que en el caso del esquema relacional no, aquí en el esquema relacional solo podría tener yo un teléfono. Entonces, los datos en XML son semi-estructurados. Yo puedo decir, tiene más de un teléfono, pero no sé cuántos teléfonos tiene. No estoy diciendo de antemano cuántos teléfonos tiene. Es más, podría no tener ningún teléfono. Y entonces, en ese caso, esa entrada, esa columna para ese registro no existe del todo. No está. No solamente que no está ausente, sino que no está en el archivo. Desaparece del archivo. Entonces, es mucho más flexible. ¿Ok? Entonces, y es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Dependiendo, hablando de la gramática que dijimos, yo puedo tener persona que tiene un nombre,
ajá, como en este caso John, y un teléfono, que es 1, 2, 3, 4, o persona que no tiene ningún teléfono. En una base de datos relacional yo no podría hacer algo como esto porque la tabla tiene persona y teléfono. El teléfono aparecería en nulo. En este caso el teléfono no existe, no está. Puede tener dos teléfonos. O incluso podría yo decir que la persona, el nombre es first name, last name. Y si eso corresponde con el DTD o el exoesquema que yo creé, está perfectamente válido. Entonces son estructuras diferentes, datos semiestructurados que son perfectamente válidos en XML y que por ende la base de datos en XML tiene que manejar. ¿Okay? No es una estructura como el modelo relacional. ¿Okay? Los esquemas podrían no ser fijos o podrían ser desconocidos. Ajá. Y a pesar de que está bien organizado, no existe una restricción de integridad que está predefinida, sino una serie de descripciones de los datos que podemos utilizar. ¿Okay? Aquí tenemos algunos usos de los del XML y por eso es importante. Yo puedo transportar datos, ajá. Puedo usarlo para web services o para data exchange, ajá, de información. Y eso es lo que es útil. Y por eso es que queremos tener bases de datos en XML, porque puedo guardar información que puedo replicar. También el XML es muy útil para crear datos que no tienen una estructura fija, como en una base de datos relacional. Por ejemplo, un sistema de correo. Yo puedo tener múltiples personas en el to, múltiples personas en el CC, ¿okay? Etcétera. No hay una estructura, o puedo no tener CC del todo. ¿Okay? Entonces es muy útil para eso. Ok, entonces, ¿qué tenemos? En una base de datos relacional yo tendría tablas, en una base de datos de XML yo tendría documentos, que al final son árboles. Y si ustedes lo ven, en realidad el árbol en una base de datos relacional es un árbol balanceado todo el tiempo que tiene un solo nivel. En un XML el árbol es un árbol arbitrario. Yo puedo tener cualquier número de niveles y no tiene que estar balanceado. Semánticamente es muy similar. Y yo podría decir que yo podría crear una visión relacional del modelo XML y de hecho algunas bases de datos hacen esto, ¿no? Trasladar un archivo en XML a una tabla, ¿no? Si ustedes ven la tabla que está a la izquierda, que tiene nombre y carnet, es equivalente al árbol XML que está a la derecha, ¿no? Si yo digo tabla es mi root element, fila es un child element de tabla y nombre a su vez es un child element de fila, al igual que carnet. Esa estructura del árbol sería exactamente igual desde el punto de vista semántico a la tabla. Entonces a la izquierda está en el modelo relacional, a la derecha está en el modelo XML. La única diferencia es que en XML alguno de todos podría tener el carnet o podría tener varios nombres dependiendo de la definición del XML en particular. Pero es semánticamente equivalente. ¿Okay? Entonces tenemos que tener una manera de almacenar datos en XML. Y esa manera es las bases de datos en XML, bases de datos nativas que pueden administrar grandes volúmenes de datos en XML. Y además proveen un lenguaje declarativo de alto nivel similar a SQL para hacer consultas a los archivos en XML que tienen definidos. ¿Okay? Entonces vamos a tener un data model que básicamente es el XML, una manera de almacenar que básicamente son archivos en XML y una manera de crear transacciones, que en este caso son actualizaciones de elementos del XML. Y un lenguaje de consulta, que es XQuery o XPath, lo vamos a ver en un momento y es tal vez lo más importante que vamos a ver en esta sesión, que es el que va a utilizarse para recuperar en un lenguaje declarativo de alto nivel los diferentes elementos en una consulta a una base de datos en XML. Entonces, ese data model, como dijimos, en este caso vean aquí, es un data model que es un árbol, representa un árbol que no tiene una estructura fija, sino que puede tener diferentes repeticiones o entradas, como en este ejemplo, ¿no? En un libro puede tener un capítulo, puede tener un título, puede tener una sección, la sección puede tener subsecciones, las secciones pueden tener títulos, etcétera, etcétera. No hay una estructura definida como si habría en una base de datos, en una tabla en una base de datos relacional. Ok. Entonces, hay tres maneras en general que se han utilizado para almacenar los archivos en XML. Una manera es llevar ese árbol del XML a una base de datos relacional y hacer una conversión entre el XML y una tabla. O bien almacenar el XML, el archivo XML, como un
como una columna de texto en una tabla de una base de datos. Y es lo que se llama un Extended Relational Storage. Uso la base de datos para representar de alguna manera el XML y tratar de almacenarlo como un modelo relacional. ¿Okay? Otra manera es almacenar documentos en XML directamente y en forma nativa. Y ahí tenemos bases de datos como BerkeleyDB, que es una base de datos totalmente XML que lo que hace es almacenar archivos en XML que llamamos native Storage. Okay, y otros mecanismos como Oracle tienen también la posibilidad de tener una combinación entre el relacional y XML. Okay, yo puedo almacenar el archivo XML en una tabla en la base de datos, pero también tengo una serie de elementos de consulta de XQuery, por ejemplo, y de recuperación de archivos XML, como si se tratara de un almacenamiento nativo. Y puedo convertir, por ejemplo, una tabla relacional en una representación XML para el intercambio de datos. Entonces, digamos que son tres maneras en que se ha resuelto el tema de cómo almacenar el XML en la base de datos. Entonces, bien, el modelo de datos es XML, el storage es de tres maneras: extendido al relacional, nativo o híbrido. Y muy bien, ¿cómo hacemos consultas? Y esa es quizá la parte más interesante que vamos a recuperar, a tratar en este tema, en esta sesión. Que hay dos lenguajes de consultas, uno más nuevo que el otro. El otro es realmente un insumo para el segundo. Y el primero es XPath. XPath lo que hace es proveer un lenguaje de navegación entre la jerarquía del árbol del XML. Recuerden que el XML es un árbol, y dado que todos de los elementos pertenecen a un root, ese árbol puede ser navegado desde el root hasta donde yo quiera. Ok, y ahí lo que tenemos es comandos, digámoslo así, que me permiten moverme entre los ejes del árbol, ir hacia al hijo, al papá, al descendiente, etcétera, ¿no? Una forma, un ejemplo de una consulta en XPath es la línea que se ve aquí, que empieza con doc. ¿Okay? La primera cosa que se establece es doc y el nombre del XML que yo quiero accesar. ¿Okay? Docbib.xml es el archivo XML que quiero buscar. Y // quiere decir que es el descendiente, es decir, en alguna parte de todo el árbol hay un elemento que se llama book. Y el resto es un query by example, similar al SQL. Quiero encontrar el libro que el título sea Harry Potter, cuyo atributo o elemento sea Harry Potter, y quiero recuperar de ahí el elemento que se llama ISBN. ¿Okay? Eso es lo que esa línea en XPath quiere decir. Ok. Adicionalmente, y extendiendo XPath, se creó un lenguaje de consulta muy poderoso, en realidad, que se llama XQuery. XQuery sigue la idea de SQL, muy similar, donde tengo un where, un from. Sin embargo, es un poquito distinto, y de hecho la estructura, a diferencia de ser select from where, es lo que se llama flower. ¿Ok? Es for, let, where, y order by y return. Esa es la forma en cómo la expresión se da. ¿Okay? Y aquí yo puedo crear variables, y cada variable puede apuntar a un lugar en el árbol. ¿Okay? Vean este ejemplo aquí del for que tengo. Dice para x, que es una variable, en esa rama del árbol. ¿Okay? Vean que es el mismo XML, XPath que tengo arriba, que es el libro, el ISBN, cuyo título del libro es Harry Potter. Y para Y, en esa otra rama del árbol, estoy buscando películas en ese otro archivo que se llama el Internet Movie Database. Quiero retornar el título de el subárbol Y, ven que eso es lo que dice el return, donde el nombre de la novela en la cual se basa la película, perdón, el ISBN el de la novela en la cual se basa la película, sea el mismo al ISBN de X, que es el ISBN de Harry Potter. En todo caso, estoy buscando los títulos de las películas cuyo ISBN sea el libro que es Harry Potter. ¿Ok? Eso es un join, por decirlo de alguna manera. Es un join, lo equivalente a un join en SQL. ¿Okay? Dos ramas de dos XML diferentes, del árbol de XML diferentes que yo puedo comparar. ¿Okay?
Vean que además otra cosa importante es que X, en el momento que digo for X in, esa expresión, X es un elemento. ¿Okay? Ese elemento es ISBN. ¿Okay? Y vamos a ver cómo se trata eso más adelante. ¿Okay? Entonces, XQuery es de alto nivel, soporta tipos de datos, soporta calificadores universales, existenciales, agregaciones, muy similar al SQL. Okay, yo tengo las operaciones de secuencia y de jerarquía que tengo en XPath. Y puedo además, que es muy interesante, y es en ese sentido similar a SQL, en donde cuando uno hace una consulta en SQL lo que devuelve es una relación. Todo SQL lo que devuelve, todo select lo que devuelve es una relación. En XQuery, todo XQuery además es un XML. Entonces yo puedo utilizar elementos de diferentes dramas de un XML para generar un XML nuevo, basado en el resultado de una consulta en XQuery. Muy poderoso lenguaje. ¿Okay? Entonces, la base, que es lo importante aquí para entender cómo es que funciona XPath y XQuery, es lo que se llaman los path expressions. Que recordemos que, una vez más, un documento en XML es un árbol. Entonces yo puedo navegar en el árbol. Entonces, esa navegación en el árbol se hace como la navegación en un sistema de archivos, muy similar a la idea de un sistema de archivos donde hay una jerarquía. Entonces, la entrada principal es, en este caso, biblioteca. La subentrada o el subelemento es paper. ¿Okay? Si yo llego hasta ahí, yo voy a retornar todo lo que esté debajo de paper. ¿Okay? Entonces, si tengo 1000 papers en esa biblioteca, ahí voy a tener ese path inicial, apunta a esos 1000 papers. Va a devolver esos 1000 papers inmediatamente. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, en el segundo caso, yo voy a devolver los publishers de book. Todos los publishers de book. Algún publisher en book. Y aquí y el último va a devolver todos los autores de un paper. ¿Okay? Entonces, dependiendo de qué tanto yo navegue hacia adentro, en el árbol yo voy a obtener los elementos que están en ese mismo nivel, digamos así, en el nivel de, o el elemento que es last name. Y siempre va a ser, en estos casos, en todos los casos va a ser un elemento. Y el elemento incluye la etiqueta. ¿Okay? Vamos a ver más adelante cómo puedo yo eliminar la etiqueta de la respuesta. ¿Okay? Entonces eso es un path. Ahora los paths se usan en los flower expressions. ¿Okay? Entonces for flower es for or let, vamos a ver la diferencia, where, que es el que filtra, order by, que ordena primero, y luego el return es el que retorna. Y yo puedo combinar el for, let, where, order by, los flower expressions, dentro de flower expressions, en un número ilimitado de niveles. Entonces lo hace muy poderoso. ¿Okay? Entonces el for y let lo que va a regresar es una lista de elementos que yo puedo filtrar luego con un where y que luego obviamente voy a devolver en la forma de un XML file o de una gramática en XML por el return. ¿Okay? Entonces veamos algunos ejemplos. ¿Okay? Dice la consulta, recupere todos los libros publicados antes de 1995. Entonces yo puedo decir, para X en la biblioteca, el root element es beep, por eso es que dice /beep /book. Llegamos hasta book. Donde, y aquí es donde digo, year es un atributo y por eso tiene un ampersand adelante, de book. Entonces, year es un atributo de book y por ende vean que X apunta a la entrada del XML, al nivel del XML, que es book. Entonces, yo quiero recuperar de ese nivel el año. Y es lo que estoy haciendo ahí. Y además no quiero el elemento año. Recuerden que el elemento año diría year 1995 /year otra vez. Year otra vez, que cierra. ¿Okay? Yo no quiero eso. Quiero observar el valor que está dentro del tag, dentro del elemento. Entonces yo digo data. Data es una función que devuelve el valor textual o numérico, dependiendo de cómo haya sido definido, del elemento en particular, en este caso del año en particular. Entonces digo, donde los datos data x ampersand year, el atributo year, sea mayor que 1995 y retorne, entonces, de ese x, el título. ¿Okay? Y vean qué interesante, yo le digo return x title, yo no retorno el texto, retorno el elemento. Y el elemento tiene title, texto, /title. Entonces tendría Los Miserables, la Biblia, 100 años de soledad en ese archivo. ¿Okay? ¿Sabéis? Ese es el resultado de la consulta en este ejemplo. ¿Okay? Estoy retornando los elementos. ¿Okay? Veamos aquí otro ejemplo. Este resultado
es esta consulta, esta expresión que tengo aquí, retorna exactamente lo mismo. Puesto de otra manera. Dice, para X en, una vez más, mismo archivo, mismo punto, pero una vez abro paréntesis cuadrados y digo, donde el ampersand year, que es un atributo de book, sea mayor que 1995, / title. Entonces ven que X apunta al elemento title. Y al yo colocar la expresión ampersand year mayor que 1995 dentro de paréntesis cuadrados, estoy dándole un query by example. Y luego digo retorna X, entonces X va a apuntar a title y por ende voy a retornar el mismo resultado. Eso mismo todavía lo puedo hacer más simple en XPath directamente. Ok, vean que si lo que yo retorno en el for es lo mismo que lo que yo defino en el for es lo mismo que yo retorno, podría simplemente colocar la expresión en XPath. Ok, doc bip.xml /bip /book paréntesis cuadrado ampersand year mayor que 1995 / title. Yo puedo haber recuperado los autores si hubiera puesto /author. Ok, entonces en este ejemplo recuperé los títulos y es exactamente lo mismo. Esa es una expresión en XPath que es una consulta totalmente completa comparada con la que vimos antes en XQuery. Que ven que puede ser muchas veces más simple que un SQL, y aquí tengo yo el from, el where y el select todos en una sola expresión, ¿no? El select es el title, el where es el año mayor que 1995 y el from es from book. From, en realidad, fue un archivo que se llama bip.xml a nivel de elemento book. Entonces es muy, muy poderoso. Ok, digamos en este ejemplo dice recupere el título y el año de publicación de todos los libros. Entonces yo podría decir para X en todos los libros, retorne y armo el resultado. Digo answer va a ser el root element. Y /answer va a ser el final. Y digo what y retorne el texto que está dentro del elemento title. Y además, when es retorne el texto que está dentro del atributo año. Vean que esos ambos son, title es un subelemento de book y year es un atributo de book. Por eso que los coloco de esta manera. Entonces el resultado sería algo como esto. Cada una son respuestas. Vean que una cosa importante es que return se hace una vez para cada una de las X que yo encuentre. ¿Okay? Por eso es que for es, digamos, de alguna manera como un ciclo, ¿no? Es la misma idea a un ciclo más o menos. ¿Okay? Entonces por eso que yo tengo answer y veo todas las respuestas. ¿Okay? Yo al colocar aquí data, estoy diciendo saque del elemento title solo los datos. ¿Okay? El PC data o el C data de title, nada más. ¿Okay? No quiero, si yo le digo what y pongo X/title sin el data, lo que me va a devolver es title, el título y cierra title, porque ese es el elemento completo y yo no quiero eso, quiero crear un nuevo XML y ese es el resultado. Ok, veamos otro ejemplo, en este caso contra let. For es una iteración. Ok, let es la lista completa. Ok, entonces es muy útil si yo quiero manejar una subexpresión. Ok, como vimos antes, yo con for iba a ir iterando, con let yo voy a tener la lista completa de una sola vez. Veamos este ejemplo de for y de let. Yo digo, para los libros en la biblioteca, retorne ese XML. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a obtener de resultado yo aquí? Ya lo vamos a ver en un momento. Lo mismo podría decir, pero usando let en vez de for. ¿Ok? En el caso de for, como es una iteración, yo voy a tener resultado, libro, libro, resultado, libro, cierro libro, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de let, como es una asignación, estoy devolviendo todo el conjunto a X, entonces tendría esto otro. Tendría resultado, la lista completa de libros y resultado. ¿Ok? Entonces ustedes ven la diferencia, for es una iteración, una vez cada vez, let es una sola vez, devuélveme toda la lista. Todo el subárbol a ese nivel, es decir, todos los slivings que están a ese nivel de book. Y obviamente si yo estoy entrenando result se convierte en este caso en un root element, ¿ok? Para ese XML. Entonces es muy útil si yo quiero
hacer anidaciones. Por ejemplo, para cada autor de la Acme Publishing muestre todos los libros que ha publicado. Okay, vean, el resultado podría ser algo como esto. Entonces, para A en todos los libros diferentes que se encuentren en ese nivel de autor, retorno el resultado. Y ahora vean qué interesante. Quiero encontrar los títulos. Entonces voy a ir a buscar los autores, todos los autores diferentes. Y eso es A. Entonces ahora digo, para A, quiero que obtenga los títulos, donde el autor sea A, que es la siguiente que está ahí. Entonces es una anidación de una consulta. Entonces vamos a ver. Yo lo que voy a poner es el autor, el resultado va a ser el autor, que es A, coma, y todos los títulos que ese autor tiene. Y el distinct ahí lo que estamos haciendo es eliminando el duplicado. Entonces tendría yo una lista autor tal, resultado primero, autor tal, libro, cierro resultado, vuelvo otra vez, resultados otra vez, autor tal, libro, y así sucesivamente. Todo solamente para los libros que fueron publicados por Acme Publishing. Entonces, ven aquí el ejemplo. Resultado, autor Michael Crichton, título Jurassic Park, título Prey, resultado John Steinbeck, título Of Mice and Men, y listo, resultado cierro. Entonces una anidación de una consulta donde estoy usando el valor de un for en otro for anidado. Entonces es como un subquery en SQL. Puedo usar agregados. Quiero contar cuántos autores hay. Quiero sacar el promedio, el total, etc. Entonces, o los valores distintos. Distinct values lo que hace es eliminar los duplicados. Entonces aquí hay un ejemplo de cuántos autores hay en esa colección de libros, y ahí voy a tener todos los autores, aunque no sean diferentes. O más bien, perdón, ahí lo que estoy obteniendo es el número de libros, los libros que tienen más de 3 autores, porque vean que X no apunta a autor, X apunta a libro. En for E, X in doc, book, en realidad es book, es a quien apunta, y quiero contar cuántos autores tiene cada uno de los X. Si el autor es más que 3 autores, entonces voy a devolver el libro. Encuentre el apellido de todos los autores diferentes, entonces ahí estoy devolviendo last name en todos los casos, y ven que ahí estoy diciendo quiero signo dólares L, entonces lo que va a obtener es el elemento last name completo. Entonces ven, este es interesante. Encuentre todos los libros más caros que el precio promedio, y aquí yo uso let. Aquí yo puedo usar let. Entonces digo let a el precio promedio de todos los libros. Ven que de los libros en la biblioteca. Y para X en libro obtenga otra vez aquellos cuyo precio sea mayor que el promedio, y esa es el resultado. Entonces una vez más yo puedo poner for let en una combinación mientras yo quiera generar la respuesta. El ordenamiento se hace usando la cláusula order by. El order by va antes del return, porque ordena primero, luego retorna la estructura del resultado. Recuerden que yo puedo generar un XML en el momento. Entonces yo estoy diciendo publisher list es el root, y digo para P en todos los diferentes publishers en el archivo, ordenado por el nombre del publisher, que es lo que quiere decir P. Retorne, y quiero que traiga el nombre del publisher. P/text. Text es una función que devuelve el texto, es similar a data, misma idea. Y quiero después ahí, cuando el publisher sea igual, quiero que los ordene por precio y título. Es decir, para cada publisher quiero tener el nombre del publisher, y quiero de ahí en adelante obtener el título del libro y el precio del libro ordenado por precio descendientemente del más caro al más barato. Ven que aquí estoy usando book publisher igual es la signo dólares P, que es la variable que estoy usando en el primer for. Entonces estoy trayendo todos los publishers primero, distintos, ordenado por publisher, y luego quiero retornar el XML que dice publisher, cierra publisher, el nombre del publisher entre un nuevo tag que se llama name, y para cada publisher voy a traer todos los libros ordenados por precio, entre tags que se llaman book y book.
Y devuelvo todo el tag completo porque estoy poniendo dólares B, dólares price. Muy bien. También puedo tener if then else directamente en el return. Esto es interesante, ¿no? Si el tipo de publicación es un journal, entonces devuelva el editor y si no, devuelva el autor. Porque recuerden que un journal no tiene autor, tiene editor. Entonces quiero devolver un valor u otro. Esto es como un case en SQL que también existe y es posible hacer. Ok, también puedo decir si existe alguno. Ok, entonces aquí estamos diciendo, traiga todos los libros donde algún libro tiene en algún párrafo la palabra sailing o la palabra windsurfing. Y retorne el título del libro. En este caso estamos buscando algún párrafo del libro que está en la estructura del libro. Vean que por eso se colocan dos slash. Dos slash quiere decir es algún descendiente de B. Y B es un libro, entonces algún descendiente del libro, algún párrafo que está dentro del libro, que tenga que contiene sailing y que contiene windsurfing. Es decir, es algún libro que hable de windsurfing o de sailing y quiero tener el título del libro. Ok, entonces, en ese caso, some se utiliza para devolver si existe al menos uno. También hay every, que quiere decir que todos. Ok, entonces aquí en este caso estoy buscando todos los libros cuyos capítulos sean hablen de tenis, ¿ok? Son libros solamente de tenis, no quiero libros de deportes, sino quiero libros de tenis. Todos los capítulos tienen que mencionar el tenis, eso quiere decir every, en este caso, ¿ok? Misma idea. Ajá. Muy bien. Vamos a ir adelante. Entonces, si se les facilita, podemos hacer una comparación. Vean que comparar SQL versus XQuery. Supongamos que tengo una tabla que tiene el ID del producto, el nombre, el fabricante, el precio. Y tengo un XML que tiene la misma estructura. ¿Okay? Entonces, un select como el que ustedes ven aquí a la izquierda, que recupera el nombre del precio de un producto ordenado por precio, en SQL se escribe de esta manera, en XQuery se escribe de esta otra manera. Yo podría decir, por ejemplo, digamos que se llama base de datos, tabla de productos, fila, y dentro de fila tengo cada uno de los atributos, ¿no? Esa es la estructura de mi XML. Entonces podría decir, quiero que separen todas las filas, obtenga el precio, ajá, y lo ordene, y después retorne la respuesta que diga nombre y precio. Entonces, la diferencia es que yo tengo que armar el XML, como habíamos visto antes, ¿no? Ajá. Vean este que interesante. Encuentre todos los productos fabricados en San José. Supongamos que tengo esta estructura de base de datos y una estructura similar en XML. Entonces aquí tengo que hacer un join, ¿no? En SQL el join sería de esta manera. En XML yo puedo hacerlo de esta otra manera y esto ya lo habíamos visto en los primeros slides. ¿No? X apunta a la fila de producto, Y apunta a la fila de compañía y luego puedo decir donde el texto del maker en X es igual al texto del código del maker en Y. Y donde además la ciudad de Y sea San José, retorne el nombre del producto, que es el nombre en X. Ajá. Que es una manera de hacerlo en XQuery. Sin embargo, aún existe una manera más simple de hacerlo en XQuery, ¿no? Usando XPath directamente. Entonces yo voy a traer todos los Y cuyo city sea San José y devuelvo todos los X cuyo maker sea el company ID de Y. Entonces una forma mucho más simple de hacer el mismo select. Esta segunda forma es ya más pensada dentro del ambiente de XQuery, ¿no? El join se hace de una manera distinta en XQuery. ¿Ok? Ok, ven este ejemplo. Quiero traer todas las compañías que tienen, para que todas las compañías que tienen ganancias menores de 1 millón cuenten los productos que cuestan más de 100. Esto es lo que hace ese query en SQL. ¿Cómo sería en XQuery? Algo como esto, ¿no? Quiero traer R, que es toda la base de datos, y Y donde el row del revenue el revenue en cada row es menor que 1 millón. Ajá, retorne el nombre de la compañía y luego vean la expresión que empieza con count, la cuenta de todos los productos cuyo fabricante sea Y,
que es la fila que apunta a aquellas compañías que tienen un revenue mayor que es 1.000.000. Ajá. Y el precio sea mayor que 100. Muy diferente, mismo resultado. Ok. Encuentre todas las compañías con al menos 30 productos y sus precios promedio. Entonces, esta es la forma de hacerlo en SQL. Esta es la forma de hacerlo en XQuery. O una forma posible de hacerlo en XQuery, ¿no? Ven que ahí le digo, let P sea los productos que esa compañía hace. Ajá. Y luego cuento la cantidad de productos y retorno la compañía y el precio promedio del producto. Entonces puedo ser mucho más flexible a la hora de escribir XQuery que a la hora de escribir SQL. Propio, claro está, de la estructura de XML. Muy bien, entonces ese es el recorrido brevemente que quería hacer sobre bases de datos en XML. Vimos cómo se crea un archivo XML, cuál es la gramática de un archivo en XML. Vimos cuál es la forma en cómo se almacena información en bases de datos en XML, cuál es la problemática y el uso de las bases de datos en XML. Y vimos brevemente la forma de consulta en XML de las bases de datos en XML, que son dos, XPath y XQuery. Esta presentación se encuentra, además, los slides de esta presentación se encuentran en Moodle, en adición a este video, y pueden encontrar mayores referencias también en la sección de materiales de Moodle del curso. Muchas gracias por su atención.